Hola, hola a todos mis queridos chicas y chicas de octavo año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Acá les habla la profesora Carolina Rojas y hoy día estamos en una nueva clase para hablar sobre los textos informativos. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que son los textos no literarios. Recuerden que aquellos textos son los que nos sirven para informarnos, ¿cierto?, sobre algún evento que puede ser de la actualidad o no, ¿ya? Para enseñarnos sobre una información que sea concreta, que sea verídica, fidedigna y objetiva. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios de las redes sociales. Bien, hoy día más que nada nos vamos a enfocar en lo que son los textos informativos en general, la infografía, de qué se trata, cuál es su estructura, para qué sirve, de qué se compone, de qué forma yo lo puedo realizar. ¿Ya? Pero antes de comenzar, quiero que me acompañen a ver el siguiente texto, que me ayuden a leerlo, a analizarlo, para que podamos acercarnos respecto a lo que va a ser nuestra clase del día de hoy. Este texto tiene como título El tratamiento de aguas contaminadas y dice, si las aguas están contaminadas, hay que tratarlas para que puedan ser de nuevo aprovechables en el uso que queramos darles, como consumo humano, servicios de limpieza y riego, ¿cierto? O sea, nos están dando una breve introducción respecto a lo que vamos a conversar, ¿cierto? Que es la reutilización del agua que ya había estado contaminada. Primero, dice como subtítulo, la calidad del agua. El control de calidad del agua corresponde a las municipalidades, que deben velar porque la red de distribución de agua potable se mantenga en forma correcta, el agua llegue con calidad adecuada y no haya fugas que provoquen su pérdida innecesaria. Compete a todos los ciudadanos no derrochar el agua, no contribuir a su contaminación con sustancias tóxicas o peligrosas y preservar las condiciones de los medios naturales acuáticos de los cuales depende la conservación de una gran cantidad de seres vivos. La potabilización y la depuración del agua. El agua tiene que ser potable para ser utilizada en el consumo humano. Para ello se somete a una serie de procesos hasta conseguir que no sea perjudicial para la salud humana. Mediante tratamientos físicos o químicos se eliminan las sustancias contaminantes y por desinfección se mata a los organismos patógenos, ¿cierto? Ahí dice que patógenos son organismos que causan las enfermedades, entonces se elimina estos organismos patógenos y uno de los agentes desinfectantes más utilizados para esto es el cloro. ¿Ya? Ahí nos muestran una imagen respecto a lo que es una planta depuradora donde se potabiliza el agua, ¿cierto? Por otra parte, las aguas residuales que proceden de las actividades humanas deben ser tratadas, es decir, depuradas para que restauren su estado natural antes de ser devueltas al medio. La depuración consiste en la eliminación de contaminantes disueltos en el agua como nitratos, metales pesados y pesticidas, aunque nunca se llega a conseguir en su totalidad. La potabilización del agua y la salud. El agua debe tener unas propiedades específicas que mantengan sus cualidades naturales. Es transparente, inodora, insípida. ¿Ya? Insípida quiere decir que no tiene sabor, ¿cierto? Asimismo, presenta disueltas muchas sales en cantidades determinadas que la hacen más o menos apreciada para su uso y consumo. Para poder utilizar el agua natural, los seres humanos debemos someterlas a un conjunto de tratamientos específicos. Así, el agua potable no debe contener microorganismos patógenos de ningún tipo, ni sustancias tóxicas, ni olor, ni color, ni turbiedad. La depuración de aguas residuales. Con el incremento es el crecimiento de algo, ¿verdad? Con el incremento de las actividades industriales se han concentrado los sitios desde los que se vierten aguas residuales a los medios acuáticos. Al crecer las ciudades, han multiplicado sus aguas negras y las explotaciones ganaderas producen cada vez más residuos líquidos. Todo ello nos ha obligado a diseñar mecanismos de depuración que permitan mantener los medios acuáticos en condiciones naturales. El más utilizado es el de las plantas depuradoras. ¿Ya? Este es un texto entonces sacado de la Enciclopedia del Estudiante sobre Ecología de Buenos Aires, de la editorial Santillana en el año 2006, pero que se mantiene, es una información que se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? Es muy importante la potabilización y depuración del agua para su reutilización, ¿cierto? Porque si no se pudiera reutilizar, entonces ya prácticamente no tendríamos agua al día de hoy. Bien, como pueden observar ustedes, ¿para qué creen que están las imágenes aquí en el texto, chicos?
Vamos a verlo a continuación. Pero antes de esto, vamos a responder estas 3 preguntas respecto al texto leído recientemente. Entonces, ¿en qué consistía la depuración del agua? La depuración del agua era el proceso de eliminación de contaminantes en el agua como nitratos, metales pesados y pesticidas. Si a mí se me olvida esta información, porque por ejemplo, yo no llego y me leo un texto y me lo aprendo de memoria, ¿cierto? Entonces, si se me llega a olvidar o no me queda claro, basta con devolverme al texto, ¿verdad? Y buscar dentro de la información aquello que me están preguntando. Entonces preguntaban, ¿en qué consistía la depuración? Y aquí está la respuesta, ¿verdad? En el segundo párrafo de la segunda parte, la depuración consiste en la eliminación de contaminantes disueltos en el agua, como nitratos, metales pesados, etc. O sea, aquí está todo el proceso cuando yo elimino esos contaminantes que estaban dentro de mi agua. ¿Ya? Y con eso yo puedo responder mis preguntas. Chicos, recuerden que es muy importante el destacar la información necesaria, la información importante, subrayar, ¿cierto? Para que después cuando me devuelva el texto sea mucho más fácil visualizar aquella información que posiblemente va a ser requerida o de la cual yo ya me percaté que había una pregunta al respecto. ¿Ya? Número 2. ¿Qué soluciones se plantean en el texto para depurar aguas residuales? ¿Qué decía respecto a las soluciones que se planteaban en el texto? Ya, a ver, ¿qué puede ser, chicos? Dice, la solución a la contaminación de las aguas residuales son las plantas depuradoras, ¿cierto? Gracias a estas maravillosas plantas depuradoras se puede quitar todos estos elementos tóxicos. O sea, esta es una pregunta que perfectamente yo podría extraer de la respuesta número 1. ¿Ya? Y número 3, ¿cuáles son las causas de la contaminación del agua? El aumento de las actividades industriales, el crecimiento de las ciudades, la multiplicación de las aguas negras, las explotaciones ganaderas productoras de cada vez menos residuos líquidos. Chicos, ¿para qué puse este texto previo a la información que yo voy a entregar? Es relevantísimo tener este tipo de texto informativo, porque tal como lo dice la palabra, estos son los textos que nos mantienen alerta, ¿cierto? Respecto a una información de contingencia, a una información que se encuentra vigente en la actualidad, a una información que contiene temas esenciales para comprender, por ejemplo, por qué suceden las cosas, cómo es que suceden las cosas, cuál es el proceso de algo que a mí me compete. Y el agua es algo que nos compete a todos, ¿cierto? Porque todos queremos saber de dónde proviene el agua que nosotros bebemos, que utilizamos para ir al baño, que utilizamos para la higiene, etcétera. ¿Ya? Entonces, así como está este tema del agua, hay muchos otros que a nosotros nos entregan información muy relevante para comprender un montón de cosas, ¿cierto? Temas en general. Entonces, tal como pudieron ver, ya vamos a hablar sobre lo que son los textos informativos. Como pudieron notar también en el texto anterior, esta contenía cierta información relevante como las ideas centrales, ¿cierto? Tenía una idea central general, que era el tratamiento de las aguas contaminadas, y a partir de esa idea central general se extraen 2 ideas secundarias, ¿ya? O sea, 3, pero pueden ser muchas más las que ustedes quieran dependiendo de lo que hay en la idea central, ¿ya? Entonces, respecto al tratamiento de las aguas contaminadas, como idea secundaria número 1 nos hablaron de la calidad del agua. Como idea secundaria número 2 nos hablaron sobre su potabilización y como idea secundaria número 3 nos hablaron de la depuración del agua, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ¿qué información nos entregaron en la infografía respecto a la potabilización del agua? Y la fotografía que ahí aparecía, ¿qué rol cumplía esta fotografía, chicos? Ya, muy bien. ¿Apoyaba nuestro texto para comprender mejor la información? Muy bien. ¿El texto cumplía satisfactoriamente con su propósito comunicativo? O sea, ¿ustedes creen que con la información que a nosotros nos dieron quedamos súper claros respecto a lo que era la depuración del agua, la potabilización? ¿Sí? ¿Todo su proceso? Excelente. Entonces, esa es la base de un texto informativo, ¿ya? Vamos a hablar entonces respecto a lo que es un texto informativo. Y básicamente el texto informativo tiene como propósito darnos a conocer, como les dije, un tema de interés general, ¿ya? Primero que todo, para hacer un texto informativo o cuando yo leo un texto informativo me voy a encontrar con información que nos compete a un público en general. Si es algo que no le interesa a mucha cantidad de gente, entonces no podría calificar para hacer un texto informativo, ¿verdad?
¿Ya? ¿Y por qué? Porque este tema va a tratar de diversos temas que nos podrían interesar, por ejemplo, de temas culturales, científicos, temas tecnológicos, etcétera. O sea, hay una gama completa para conversar en mis textos informativos. Ya podría hablar de música, etcétera. Las ideas que se presentan siempre van a estar organizadas en párrafo y lo principal, al igual que en una noticia, es que estos textos informativos contengan un lenguaje claro, preciso, conciso, para que todos los lectores puedan entender de qué se trata el texto de forma muy, muy transparente. ¿Cierto? Algunos de los textos que ustedes están viendo en la imagen puede ser, por ejemplo, la noticia, ya como un artículo informativo, un texto informativo cualquiera como el que leímos recién sobre la depuración del agua o así tantas temáticas interesantes como los pulpos o un animal en general, una fruta, una verdura, ¿ya? Podríamos hablar también sobre el funcionamiento de alguna parte de nuestro cuerpo humano o bien se me podría entregar como una infografía. La infografía, recordemos que esto lo vimos en sexto y que era la mezcla de información con fotografías. A partir de la fotografía a mí se me entregaba una información concreta, ¿cierto? Y esta infografía utilizaba variados colores en sus letras, muchos tipos de fuentes, pero la base central era la fotografía para captar el interés del público. Bien, entonces, mi artículo informativo, chicos, tiene que tener la siguiente situación comunicativa, ¿ya? En primer lugar, tiene que haber un mensaje. Yo tengo que tener claro cuál es el mensaje que quiero entregar, qué es lo que yo quiero transmitir a mis lectores, ¿ya? Y para eso tengo que escoger un tema que primero que todo, como les dije, tiene que ser de interés general, ¿cierto? Un tema de que todo el público o a una gran mayoría le gustaría conocer. En segundo lugar, voy a buscar al emisor, ¿cierto? Que podría ser yo mismo, el emisor de mi texto, o podría ser una persona a la cual yo encuentre idónea, ya sea por su conocimiento, por su nivel de redacción, etcétera. Y tengo que buscar a mi tipo de receptor, o sea, para quién va a estar dirigido mi texto informativo, ¿ya? ¿A quién creen que les va a interesar más? Esto lo podemos definir según su condición sexual, su grupo etario, ¿cierto? Sería su edad. Queremos que nuestro texto sea interesante para los niños, para los adolescentes, para adultos, para todo tipo de público, ¿ya? Y también tiene que haber un canal a través de que yo voy a transmitir mi texto informativo, de prensa, de radio, televisión, revista, diario, flyers, etcétera. Ya tiene que haber un código en el cual yo me tenga que entender con todas las personas a las cuales le voy a transmitir mi mensaje, por supuesto, y un contexto, ¿ya? Una vez que tengo esto, entonces tengo que conocer la estructura de mi texto informativo. Chicos, los textos informativos se estructuran en base a una introducción, ¿cierto? Que es el comienzo de nuestro texto, donde yo voy a plantear cuál es el propósito de mi texto. Recuerden que yo cuando estábamos leyendo recién sobre la depuración del agua, les dije, miren, esta es la introducción, esta es la entrada del texto, la que nos da a conocer de qué vamos a hablar ahora. Bueno, eso es una introducción, es donde usted le va a dar a conocer al público, a los lectores, ¿de qué vamos a conversar? En unas frases breves, ¿cierto? En unas pocas palabras, ¿qué es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Luego, tenemos un desarrollo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a comprender toda la idea central del texto. Recuerden que aquí va a ir nuestra idea central y las ideas secundarias que yo pueda ir sacando de aquella idea central van a ir todos los datos importantes, los nombres, las fechas, todos aquellos detalles que puedan ser relevantes para complementar la información que yo quiero entregar. Y por último, vamos a tener un cierre o una conclusión, ¿cierto? Que va a ser la parte final de nuestro texto y en donde nosotros podemos incluir un resumen ya o una opinión respecto a lo que estamos informando, dependiendo del tipo de texto, porque no en todos podemos entregar nuestra opinión, en algunos tenemos que ser lo más objetivos posible, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo entonces de qué estábamos hablando anteriormente, del tratamiento de aguas contaminadas, ¿cierto? Esa era nuestra introducción. Dentro del desarrollo hablamos de un montón de subtemas respecto a la idea central, ¿cierto? Que era el control de la calidad, la potabilización y la depuración, ¿verdad? También de las propiedades del agua potable. Y en el cierre se habló sobre las posibles soluciones que podría haber para este problema, ¿verdad? Otros elementos que encontramos dentro de la información entregada anteriormente, ¿cierto? Eran las imágenes. Las imágenes pertenecen a los elementos paratextuales que yo voy a utilizar en mi texto informativo, que generalmente pueden ser imágenes, gráficos o cualquier tipo de elemento que nos ayude a percibir mucho mejor la información que a mí me están entregando, ¿ya?
o sea, como dice ahí, facilita la comprensión de la información. ¿Por qué es tan importante una imagen, tal como yo le digo a todos los cursos, chicos? Porque a veces las personas no están tan cercanas al tecnicismo utilizado dentro de mi texto informativo o no están tan cercanas a lo que yo, al tema el cual yo estoy tratando. Por ejemplo, ¿ustedes sabían lo que era la depuración del agua? ¿O sabían en qué consistía el proceso de la potabilización? No, ¿verdad? Algunos quizás sí, porque tuvieron algún tipo de conversación en la casa, lo han visto en un reportaje, pero yo no les voy a mentir, yo como profesora no tenía idea y gracias a este texto lo puedo comprender. Y es más, gracias a las imágenes me quedó mucho más claro el proceso que se lleva a cabo, ¿ya? Y tuve un primer acercamiento respecto al tema que estaban tratando. Otro ejemplo que yo siempre le doy a los chicos es, por ejemplo, los niños del norte, ¿ya? Este es un ejemplo que me dieron hace muchos años a mí en la universidad y me hizo bastante sentido. Me dijeron, ¿cómo tú le enseñas a un niño del norte respecto a las condiciones climáticas del sur, por ejemplo? ¿Ya? Si los niños del norte generalmente no ven llover, o es más, no conocen la nieve, ¿cómo tú a un niño del norte le puedes explicar lo que es la nieve, ¿ya? O el proceso de la nevazón. Bueno, prácticamente tú no le puedes llevar nieve para allá, le podrías enseñar a través de un hielo, ¿cierto? Pero siempre vamos a utilizar elementos paratextuales como videos o fotografías que van a permitir que estos niños se encuentren con esta realidad que no tienen en su entorno cercano. ¿Me van siguiendo el hilo, chiquillos? Quiero que me comprendan la idea para qué sirven entonces estos elementos paratextuales y por qué son tan relevantes. O ustedes mismos, díganme y sinceramente, ¿con qué se dejan llevar más? ¿Con los textos o con las imágenes? Con las imágenes, por supuesto, ¿cierto? Porque me permiten tener una idea mucho más clara respecto a lo que me están hablando y es más llamativo a la vista. Entonces, las imágenes y los gráficos son dos tipos de elementos paratextuales que a mí me podrían ayudar a comprender mejor un texto, ¿ya? En el caso de la imagen, este tiene una información visual que me permite ver colores, formas, etcétera, y en el caso de los gráficos, esta es una información resumida respecto a la comparación de distintos elementos, ¿cierto? Ustedes ya saben que hay distintos tipos de gráficos, que todos cumplen funciones diferentes y que estos contienen una información relevante respecto a cifras, por ejemplo, sobre una categoría u otra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es una infografía. Aquí tenemos una infografía respecto al COVID-19, ¿cierto? Donde se nos enseña a través de imágenes e información algunos consejos para prevenir este virus, ¿cierto? Como estar en casa, la buena higiene, tener cuidado con las secreciones, ¿verdad? No estar tocándome a mí ni a mi entorno cercano cuando estuve recientemente en el exterior o con alguien que pudiera estar contagiado, mantener el distanciamiento social y la limpieza en mi hogar, ¿cierto? Entonces, me pregunto yo, ¿por qué entregarme este tipo de información a través de una infografía, por ejemplo, y no a través de un texto chiquitito en un diario? ¿Por qué? Porque así es mucho más llamativo, como les decía, hay imágenes, hay colores que son mucho más llamativos para la persona. Entonces, la idea aquí es persuadir al lector, llamar la atención del lector. ¿Y qué mejor que utilizar una infografía? Bueno, la infografía también tiene una estructura definida, como lo son, por ejemplo, el título, como ustedes pueden ver acá, que es COVID-19, consejos de prevención, ¿cierto? Las ilustraciones que vendrían siendo, perdón, las imágenes que ustedes están viendo, esas son ilustraciones, ¿ya? Los textos que ocupan, como ustedes se dan cuenta, distintos colores y tamaños, ¿ya? Para, dependiendo la relevancia que tengan. Lo que yo quiero que se note más, lo pongo más grande, lo que quiero que se note menos, más pequeñito, ¿cierto? Y voy cambiando los colores para que sea aún más llamativo. Tenemos una firma o logo de quien emite este mensaje, ¿cierto? Acá en este caso no es visible la firma o logo, pero generalmente siempre aparece el logo del gobierno de Chile, dando a entender que ellos son los que emiten este mensaje, ¿verdad? Y las fuentes. ¿Cuáles son los pasos entonces para poder identificar el tema central o subtemas de mi texto informativo? Bueno, como paso número 1, yo siempre tengo que identificar el tema y hacerme la siguiente pregunta. ¿De qué se trata el texto? ¿Ya?
El tema, chiquillos, el tema es el asunto o la idea global de la que se está hablando en el texto y generalmente se expresa en el título. Para poder identificar el tema de un texto, usted debe responder a esa pregunta: ¿de qué se trata el tema? Entonces, ya respondiendo esto, yo puedo identificar inmediatamente cuál es mi tema central, ¿ya? Y recuerden que los subtemas se extraen de la idea central. Como paso número 2, ¿qué voy a hacer? Voy a enumerar los párrafos y subrayar las ideas importantes. O sea, a medida que yo voy leyendo, voy poniéndole el número al párrafo, ¿verdad? Para tener identificado cuántos párrafos tengo. Y recuerden que las preguntas siempre van relacionadas a los párrafos. Y voy a subrayar todas las ideas importantes que me puedan guiar mejor hacia la respuesta de mi pregunta. ¿Ya? Los subtemas entonces son ideas que se desarrollan a partir de la información relacionada con el tema y a veces aparecen en los textos como subtítulos. Para identificar el o los subtemas, como les dije, es necesario enumerar y subrayar cada uno de los temas importantes, subrayar cada uno de los temas importantes de cada párrafo, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos un texto informativo y quiero que ustedes me ayuden a responder las preguntas que vienen a continuación, pero vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Dice, la conciencia ecológica. Quiero que se fijen bien en esta imagen, chicos, que es una avecita, ¿cierto? Que está con derrame de petróleo encima de su cuerpo. Entonces dice, en los últimos años se ha producido una gran concientización a nivel mundial sobre el cuidado de la naturaleza y se celebran encuentros y conferencias en busca de soluciones a problemas ambientales. Cuando se planteó por primera vez el problema de la degradación del medio ambiente, se propusieron dos posibles alternativas para solucionarlo: la preservación de la naturaleza propuesta por John Muir y la conservación, haciendo hincapié en los valores de uso que ofrece la naturaleza propuesta por Gifford Pinchot. Desde las últimas décadas del siglo XX, nuestro planeta se ha considerado como un gigantesco ecosistema en que los problemas ambientales, independientemente del lugar donde se produzcan, nos afectan directa o indirectamente a todos. ¿Qué era lo primero que íbamos a hacer en nuestro texto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el paso número 1? Preguntarnos de qué se trataba nuestro texto, ¿cierto? ¿De qué se trataba nuestro texto entonces? De la conciencia ecológica, y a raíz de ahí yo puedo sacar mi subtema. Y como paso número 2, vamos a enumerar los párrafos y subrayar las ideas importantes de cada párrafo. ¿Cuántos párrafos tengo en este texto entonces? 3 párrafos, ¿cierto? Recordando que los párrafos inician desde la primera letra mayúscula hasta el primer punto aparte o punto final. Por lo tanto, aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Vamos viendo cuál es la idea central del párrafo número 1. La idea central era la gran concientización que se está generando, o sea que la gente está tomando más conciencia respecto a los cuidados que hay que tener en la naturaleza, ¿cierto? Y debido a ello están celebrando encuentros, ¿ya? Y conferencias. Como ideas centrales del párrafo número 2, entonces teníamos que se habían propuesto dos posibles alternativas para solucionarlo, ¿ya? Una de las alternativas era la preservación de la naturaleza y la otra era la conservación. O sea, preservar la naturaleza, que tenemos que cuidar todo aquello que nos rodea y tenemos que ayudar a conservarlo, ¿cierto? No tirando basura, ayudando en la plantación de bosques nativos, etcétera. ¿Ya? Y por último, como ideas centrales del párrafo número 3, teníamos que los problemas ambientales nos afectaban a todos nosotros y por eso era muy necesario seguir cuidando y generando conciencia. A raíz de esto, yo les dejo dos preguntas. Primero, ¿cuál era el tema central del texto? ¿Se dan cuenta que ahora la pregunta se nos hace muy fácil debido a que habíamos hecho este ejercicio anteriormente? Entonces, la idea central era A, la importancia de la preservación de la naturaleza; B, la concientización sobre el cuidado de la naturaleza; C, el valor de uso que ofrece la naturaleza actualmente; o D, el gran impacto de la degradación del medio ambiente. Era la letra B, ¿cierto? La concientización sobre el cuidado de la naturaleza. Si bien estos otros temas se hablaban como subtema dentro de mi tema central, no eran lo más importante. Mi tema central era la concientización, ¿cierto? Muy bien. Y número 2, ¿qué alternativas corresponde al subtema del primer párrafo? Miren, recuerden que me puedo devolver a mi texto, ¿cierto? Y ver. Primer párrafo. ¿Qué alternativa corresponde al primer subtema? Hablábamos de la gran concientización y de la celebración de encuentros y conferencias.
para dar solución a los problemas ambientales. Entonces, como alternativa del subtema de primer párrafo sería A. Los problemas ecológicos afectan al ser humano. B. La conciencia ecológica ha aumentado a nivel mundial. C. Se proponen dos alternativas de solución para el problema. D. La degradación del medio ambiente ha aumentado considerablemente. Es la alternativa B, ¿cierto? Que hay una mayor conciencia y debido a esto se están haciendo conferencias, ¿verdad? Recordemos que los otros son subtemas, pero de otros párrafos. Excelente, chicos. Entonces, denme un segundo, ahora sí. Vamos a hablar sobre los títulos y subtítulos que tiene que tener mi texto informativo, ¿ya? Primero, como les dije, vamos a tener un título general que tiene que utilizar un tamaño de letra más grande, ¿verdad? Y después tenemos que tener subtítulos que me ayuden a extraer ideas de mi título general. Ya, los subtítulos pueden ir con letra cursiva, negrita, pero siempre tienen que ser un tamaño de letra más pequeño que el título general. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son las partes de una infografía. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado anteriormente? Bueno, se los voy a mostrar para hacer un breve resumen entonces y para dejarlos con la actividad general. ¿Ya? Entonces, primero teníamos un titular, ¿verdad? Donde íbamos a utilizar diversos tamaños de fuente que fueran más grandes que el resto de las fuentes, con colores llamativos. Luego teníamos una ilustración, ¿verdad? Una ilustración, que es la imagen que me ayuda a comprender mejor el texto, que puede ser gráfico o ilustración explícita, ¿cierto? Y teníamos la fuente de donde habíamos sacado la información. Entonces, como actividad, chicos, van a tomar una hoja de blog. Si no tienen hoja de blog, no se compliquen. Lo pueden hacer pegando hojas de oficio o en último caso, si no tiene hojas de oficio, hojas de cuaderno, ¿ya? No quiero, por favor, que se compliquen con el tema de materiales. Vamos a utilizar hojas, vamos a utilizar lápices de colores y lápiz mina y goma, por supuesto, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a investigar sobre algún superalimento? ¿Han escuchado hablar alguna vez de los superalimentos? Estos alimentos que contienen un gran grupo vitamínico, ¿cierto? Y de minerales y que ayudan a combatir, por ejemplo, algún tipo de enfermedad en específico o nos nutren potentemente para proporcionarnos defensas en el cuerpo, ¿ya? Y hay muchos tipos de superalimentos. Han hablado últimamente mucho de lo que es el maqui, los frutos secos, la chía, que son semillas, ciertos granos, ¿ya? Y también hay otros que son más comunes que también funcionan como superalimentos. Quiero que observen la infografía que yo les puse acá. Acá yo les puse un ejemplo sobre una infografía del limón, donde me hablan de los beneficios del limón, me proporcionan las características a través de la imagen central, ¿cierto? Con todas las vitaminas que posee, ¿verdad? Y algunos tips al final. Entonces, van a tomar una hoja de blog. Si no tienen hoja de blog, recuerden, puede ser una hoja cualquiera, pero más o menos que me las peguen y le hagan el tamaño de una hoja de blog para que les quepa todo, ¿ya? Van a escoger un superalimento, van a poner dentro de la infografía un título llamativo, recuerden, con letras grandes. Pueden utilizar distintos tipos de fuentes. Las fuentes son los tipos de letras. Pueden usar no sé, manuscrita con imprenta mezclada, ya pueden usar distintos colores, utilizar toda la imaginación. Van a poner dentro de su infografía la procedencia de este alimento, o sea, de dónde viene, ¿ya? Por ejemplo, la banana no crece en Chile, ¿cierto? ¿De dónde vendrá? Si es que usted va a hablar, por ejemplo, de la banana, ¿ya? Lo pone ahí, los beneficios que tiene este alimento y la información nutricional, o sea, en qué vitaminas es rico, en qué minerales es rico, si tiene algún dato extra, ya sea si es que ayuda para alguna enfermedad particular, etcétera, lo pone también. Recuerden que no hay un orden determinado para la infografía, ¿ya? El título puede estar acá arriba, puede estar en una esquina, etcétera. La imagen tiene que ser súper llamativa, puede ser más de una imagen, pueden haber gráficos incluidos. La imagen la puede poner en la posición de la hoja que usted desee. La información también, utilizar distintos tipos de letras. La idea es que quede lo más llamativo y colorido posible. Y la imagen la dibuja, ¿ya? No la estén imprimiendo. La dibuja con sus propias manitos, la copia y la pinta. ¿Cómo le quede, chicos? ¿Ya? Obviamente me espero un trabajo de un muchacho de octavo y con lo inteligente que son ustedes, ¿ya? Y talentosos, yo sé que les va a quedar súper, súper bonito. Me envían
una fotografía, por favor, con el nombre de usted en algún rinconcito para que yo lo pueda observar. Ya chicos, y así espero el trabajo hasta el día viernes. Y espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que estén muy, muy bien, ¿ya? Hasta luego. Cualquier duda o consulta a mi mail. Hasta pronto.